Y si quieren entrar en YouTube, hoy tengo gente guapísima aquí a mi lado, bastante contento que estoy con la presencia de Linda Waldron y de, lo diré, Avián, aunque tiene primero, y para que no se enfade su madre si nos escucha, Manuel Avián Afonso. Ellos están participando en... Alfonso Méndez, que si no sí que se va a enfadar su madre. Ellos están trabajando en una nueva actividad que ha iniciado el área de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Adeje, creo yo que con muy buen tino. Se llama la iniciativa Pornografía y Prostitución, Pedagogía de la Violencia Machista. Esto es muy interesante, aunque es la peor cara de la falta de igualdad, de la desigualdad. Es necesario que hablemos de pornografía y prostitución como antesala, sobre todo en los chicos y chicas, porque así lo hemos contado, chicos y chicas jóvenes que en su cabeza piensan, creen, incluso sienten que la pornografía es amor y están muy equivocados. No lo digo yo, lo han dicho varios especialistas, que ese gran error es por la falta, la falta de control, muchas veces parental, pero esa falsa creencia de pensar que la pornografía es amor y es lo que quieren unas y otros. Esto ha desembocado en que han aumentado las violaciones en grupo en los últimos meses. Esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas, y ahí están, desde la manada en los Sanfermines, los casos que hemos ido viendo, escalofriantes casos a lo largo de los meses. Les agradezco muchísimo este ratito, Linda y Avián, muchas gracias. ¿Manuel Avián o Avián solo? Avián. Linda, ¿te puedo llamar así? Sí. Bueno, bienvenidos y gracias. Yo hacía esta introducción porque no quiero perder el objetivo de servir de ayuda a un asunto que los que tenemos ya un par de canas, un par de ellas, siempre ha sido tabú, ¿no? Siempre ha sido, no, la pornografía no existe, esto no es así, no hables, que si no hablas no pasa nada. Yo creo que es todo lo contrario. A los dos, insisto, muy agradecido por su presencia y su disponibilidad. ¿Qué se plantean conseguir? ¿Qué objetivos quieren lograr? O si quieren, formulo la pregunta un poquito más fácil. ¿Qué les gustaría a ustedes que se llevasen quienes asisten a esta formación, que es para el personal del Ayuntamiento de Adeje? Avián, Linda, pueden hablar cuando quieran. Bueno, pues de persona con canas a persona con canas y a todos los oyentes, es muy interesante poner en contexto cómo nace esta actividad. El Grupo contra la Violencia de Género está formado por un grupo de mujeres diversamente culturales, de diferentes orígenes culturales, con diferentes experiencias, y ellas de manera voluntaria y altruista aportan su experiencia, su conocimiento, su tiempo, a ver de qué manera se puede transformar el mundo, de qué manera pueden transformar la realidad a través de su aporte, ¿no? En este caso, pues el Grupo contra la Violencia de Género circunscribe a esta temática, ¿no? A luchar contra la violencia de género y en pro de la igualdad. A principios de este año realizamos una actividad también aquí en el municipio de Adeje que tuvo muy buena acogida, fue la segunda escuela de igualdad. Nosotras siempre trabajamos con metodologías participativas, lo que supone que las compañeras evalúan el trabajo que se ha hecho y toman muy en cuenta lo que las participantes o el alumnado, como lo queramos llamar, en las actividades que desarrollan, tienen que decir. Y de ahí identifican que la pornografía y la prostitución no es vista habitualmente como un tipo de violencia de género o un tipo de violencia machista. Entonces sí querían poner el acento en eso. De hecho, hemos duplicado el número de sesiones. En la Escuela de Igualdad fueron 5. En esta ocasión vamos a visitarles 10 veces, un total de 20 horas certificadas por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Y bueno, hemos contado con el apoyo y la financiación del negociado de igualdad, que es muy importante porque de otro modo quizás no lo podríamos haber hecho. Y contamos con una ventaja en el grupo, que es que formamos parte de la estrategia juntas en la misma dirección, una estrategia con más de 10 años de trayectoria. Sí, el Cabildo financiada
financiada por el Señor Cabildo Zapata, de Tenerife. señor Zapata Sí, está Vicente ahí, es el sí. director académico, Vicente Zapata. Ajá. Y claro, eso a través de Tenerife Vive Diversidad, que es el marco estratégico para la convivencia intercultural en Tenerife, hay un convenio firmado con el Ayuntamiento de Adeje y nos abre muchas puertas y nos permite colaborar en este municipio pues, de una manera mucho más profunda. Linda, ¿tú crees como... Yo creo que la pornografía y la prostitución, ¿no? Quizá más la pornografía que la prostitución, quizá no. Yo creo que la pornografía es un poco el semillero donde si no se explica bien es donde los chavales que están con el ordenador o la tablet, sí, el móvil sin control, en su cabeza, el ser humano, bueno, todos nos contamos películas, sí, todos nos hablamos y nos contamos muchas películas. Ahí donde interpretan mal y donde vienen los problemas, ¿crees tú que es así? Claro, a ver, acá confluyen muchas cosas. ¿Qué pasa? Que se ha tomado como que la pornografía es ficción, primero, cosa que no es cierto. La pornografía es algo real que le está sucediendo a mujeres, niñas y niñas reales. En el 75% más o menos ya, aunque no se pueden tener cifras exactas, las mujeres que están dentro de la pornografía, que la pornografía significa prostitución grabada, esas mujeres de ahí les están pagando, y eso del falso mito de algunas actrices, sí, algunas, porque ya está demostrado que muchas mujeres de las que están ahí dentro son víctimas de trata y prostitución y están obligadas. Los menores se creen y muchas personas se educan porque hemos tenido que escuchar estas barbaridades, que eso es ficción, que es como la película de Superman violando. No, a las mujeres que les están haciendo las atrocidades, porque por este horario no voy a entrar más en específico, pero yo lo estudio y lo veo. Es atroz lo que se le hace a las mujeres, a las niñas. No podemos olvidar hace unas semanas el caso de una niña de 6 años a los que 3 menores de 6 años agredieron. ¿De dónde aprendieron eso esos menores? ¿De dónde aprendieron las violaciones grupales? Cuando hace 8 años el feminismo estaba avisando que las personas que estudiamos la pornografía se veía el aumento de más de 1.000 millones de reproducciones de videos pornográficos de violaciones grupales, esto iba a suceder y se había dicho, igual que se está viendo con los menores. Los menores consumen a personas adultas en la pornografía, pero también a menores, y eso se lo van a querer hacer a sus iguales en edad. Yo cuando planteaba, yo hablaba de que es ficción, es ficción y ellos se creen que es real, te digo, para muchos menores que consumen pornografía sin el control de los padres, sin que les digan esto es pactado, esto es hablo la pornografía que no tenga violencia, que no... Claro, pero la pornografía de gran consumo, ¿no? Pero lo que pasa es que la pornografía de gran consumo es la violenta, y ya de por sí, por eso es que nosotros nombramos... Claro, entonces, ha cambiado. Es que ya no tiene que ver en la época del 70 o en el 79, cuando se hizo la película Garganta Profunda, ya esa mujer estaba siendo obligada bajo pistola a realizar esa película. Qué barbaridad. Y el director, que era su marido, la obligaba y la maltrataba. Entonces, no, está muy de la mano. Por eso la pedagogía está en la pornografía, y luego van a realizar eso. Y si no es con sus iguales, aunque no nos ven como iguales, obviamente, es en la explotación sexual, la prostitución, porque ya hay indicadores de muchos menores consumiendo a mujeres prostituidas y a menores prostituidas. Y hay un problema muy, muy grande con esto, y lo que se va a avecinar, porque al 100% a día de hoy, todos los menores como son nativos digitales, se han criado, y como hay una falta de educación afectivo-sexual real, se han criado con la pornografía y tanto que se creen que es real, que lo hacen. Porque yo hablo con las menores en los institutos cuando damos talleres, y me dicen que lo que le estamos mostrando en los talleres, a ella su novio de 15 años se lo hace. Y no estamos hablando de una relación donde no se ha hecho hincapié en las caricias, en el respeto, no, se ha hecho hincapié en la violencia. Claro, que lo han entendido mal. Porque han visto eso, ¿no? Porque si el referente es la pornografía, que como decíamos antes ha cambiado el sistema, ¿no? Esto ya no se trata de una revista que le robaba al compañero al padre, o un VHS, que no creo ni que sepan lo que es un VHS las personas que nos están escuchando por generación, en el que, bueno, pues ahí podías más o menos, no, esto se trata de que saben más de acceso a internet y de aplicaciones que nosotros, las personas jóvenes, tienen acceso a un nivel de pornografía sin ningún tipo de control, que lo que les muestra es violencia,
eso no es sexo, eso no es una relación sexual consentida, ni tiene nada que ver con el deseo, ni con lo que cada uno quiere para satisfacer su deseo sexual. Ya. Tiene que ver con la violencia y el poder, que es lo que nos decía Linda el otro día, que fue la docente de la primera sesión. Es un problema de ejercer el poder a través de la violencia contra la mujer. Si esa es tu única forma de conocer algo sobre el sexo, y obviamente lo vas a replicar, porque aquí todos aprendemos por imitación, Sí. ¿no? Entonces entendemos que eso es lo que tenemos que hacer, que eso es lo que le va a gustar a la otra persona, y si no hay educación afectivo-sexual en casa, en el colegio o en otros lugares, ¿no? En la educación formal o informal o no formal, y que contrarreste ese impulso, pues obviamente las prácticas que van a reproducir no son en absoluto sanas. Y yo creo que es la peor cara, la más fea, la más horrible de la falta de igualdad, ¿no? Del camino. Para mí esto es lo peor. Que además deriva pues en la violencia de género, en personas agredidas por el hecho de decir tú eres mía y si no eres mía no eres de nadie, ¿no? Y esta cultura tan horrible que tenemos que ir. Y creo yo que la principal piedra en el camino, el principal obstáculo es precisamente la educación, decían ustedes, precisamente en verdadera igualdad y no en violencia. Pero no puedo dejar de pensar en qué podemos hacer. Ustedes hablan de educación afectivo-sexual, ¿no? Y yo creo que son muchos detalles, ¿no? Porque sinceramente lo digo bastante a menudo, educar es lo más difícil de la vida, para mí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿de qué manera podemos ir? Yo creo que entre todos, ¿no? Lo mismo, pues a lo mejor ustedes tienen aquí en el curso, pues a lo mejor tienen personas que no son ni padres ni madres. Y no sé, a lo mejor tienen un sobrino o a lo mejor ven algo y deciden, oye, voy a decir esto, voy a decir lo otro. No sé qué les parece a ustedes. ¿Cómo podemos ayudar los que no tenemos hijos? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Y cómo están trabajando ustedes en este caso con los técnicos del ayuntamiento en esta formación para, aunque sea un poquito, tratar de mejorar? Y yo creo que al final lo que estamos tratando es de salvar vidas, yo creo, yo creo. Y de construirnos mejor como sociedad. Por supuesto, más respeto, ¿no? Todos y todas podemos ser agentes de cambio. Ya. En el caso de tanto mujeres como hombres, porque la mujer también consume muchísimo menos pornografía, pero por otros motivos. Ellos se excitan con nuestro dolor. Las mujeres aprendemos a qué le tenemos que hacer para gustarle Linda, al cuando hombre. dices que ellos se excitan con nuestro dolor. No generalizo, pero malo. por las cifras sí que puedo decir que es un alto, que a día de hoy el 100% de los jóvenes y el 95% de los hombres alguna vez o vean pornografía varias veces en semana, es que está en la realidad. Yo te miro a los ojos y te digo, me parece tan difícil, me parece tan duro que una persona se excite con el dolor de otra. Yo creo que ahí tiene falta de un... Pasen, siéntese por aquí, que enseguida ahí tiene auriculares, aquí tiene el volumen. Cuidado que ese le roba la cartera, tenga cuidado. Pero es así y deberíamos pensar que también se puede colaborar. Las personas que no sepan, pues intentar indagar, ver, no consumir, no seguir, porque con cada a ellos les va subiendo, porque además las páginas tienen sus contadores estadísticos. Claro, sí. Y de lo que les van pidiendo van haciendo más contenido. ¿Por qué se ha subido tanto el contenido y ha crecido tanto el contenido, por ejemplo, con personas que tienen discapacidades? Porque lo solicitan, entonces ellos lo hacen. Quizá el índice de consumo ha aumentado exponencialmente mucho, ¿no? Claro. Y sobre todo, ya no de pornografía, sino de pornografía con violencia, ¿no? Y esto me parece... No sé si nos está escuchando bien, Laura. Buenos días. Buenos días. Mírale al micrófono para que todo el mundo te escuche. ¿Te puedo tratar de tú, Laura? Sí, claro. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, agradecido. Laura Pedernera es la docente que nos va a acompañar hoy. O sea, en 10 minutos empieza la sesión del curso. Bueno. Y es una especialista en todo este tema magnífica. Tiene muchísimo recorrido y además es muy reconocida. Hoy la ponencia o la clase, la formación que vas a impartir va sobre
precisamente consumo de pornografía y si lo digo bien, exactamente, no sé cómo se llama tu ponencia. Sobre el placer y el dolor de las mujeres en la pornografía. Bien. Que es justo de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Claro. Yo entiendo, o por lo menos he pensado y pienso toda la vida, que una mujer no le queda más remedio que vender su cuerpo, y en la mayoría de los casos entiendo que es así, porque no le queda más remedio, ¿no? Entiendo que una mujer está abocada a la prostitución, a vender su cuerpo y a hacer favores sexuales. No, Laura, en general, en la mayoría de los casos es porque no le queda más remedio, ¿no? Bueno, es un argumento que se utiliza mucho, ¿no? El que el empobrecimiento, la falta de oportunidades hace que las mujeres entren en el sistemas de explotaciones sexuales. Pueden ser prostitución, alquiler de vientres, pornografía, matrimonios serviles, en fin, cualquier tipo de explotación sexual, siempre argumentándolo desde las necesidades económicas o el empobrecimiento de la mujer. Pero realmente es una falacia, porque el motivo de que las mujeres estén dentro de un círculo de explotación sexual no es el empobrecimiento. El empobrecimiento, si no existiera demanda, o sea, si no existiera personas que lo solicitaran, por más empobrecimiento que tuvieran esas mujeres, no irían a caer al sistema de explotación sexual, caerían a otro sistema de explotación. No sé, por ejemplo, la explotación laboral, que es explotación económica, pero no es explotación sexual. Entonces, que determinadas personas, no solo mujeres, niñas, niños y algunos hombres también, estén abocados al sistema de explotación sexual, no es el empobrecimiento, es la demanda, la solicitud de servicios de explotación sexual. O sea que existe la prostitución porque existen consumidores de prostitución. Existe la prostitución de menores, la trata de menores, las mujeres solicitadas para alquiler de vientres, los matrimonios serviles, porque existe una demanda. Si no existiera demanda, pues estarían explotadas, repito, pero en otro tipo de sistema de explotación. Alguna persona se puede echar las manos a la cabeza cuando incluyes los vientres de alquiler, Laura, porque esto en Estados Unidos es tan legal como que tú y yo nos tomemos un café. Sí, en Estados Unidos es la cuna de los vientres de alquiler. Es que a mí me extraña que lo pongas al lado de la prostitución. A mí, que yo sé poco o nada. Yo soy bastante ignorante, ¿sabes? Es que la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, generalmente decimos triple explotación. Explotación para la prostitución, para la pornografía y para el alquiler de vientres. Diferencia es que en el alquiler de vientres la explotación es sexual, es reproductiva, es económica, pero no es libidinosa. Entonces, no recae el estigma sobre las mujeres que alquilan el vientre, no recae el estigma que cae sobre las prostituidas o pornificadas. Pero la explotación sigue existiendo. Es por el hecho de ser mujeres, por el sexo mujeres, aunque no haya intención libidinosa. Te agradezco mucho la explicación, porque a mí se me escapaba un poquito de las manos. Y sí te quería, ya que estás aquí con nosotros y tenemos poquito tiempo, ¿a ti qué te gustaría o cómo podemos trabajar como sociedad? Y no sé qué te gustaría, si tuvieras que resumir en un par de minutos lo que te gustaría que se llevaran, o lo que tú habitualmente quieres que se lleven tus oyentes, la gente que participa en tus formaciones, porque nos decía Linda, creo yo que con muy buen ojo, que todos somos agentes de cambio, que todos podemos hacer algo, porque en este caso digo yo que el objetivo sería eliminar los que consumen este tipo de prostitución. No sé, ¿qué podemos hacer? A mí lo que me gustaría es imposible, y es que estuviera abolida la prostitución y prohibida la pornografía. Puestos a ser un poco más realistas, lo que me gustaría sería que hubiera, desde el punto de vista formal, o sea, en los colegios, en las instituciones,
que son formales, no como la formación de hoy, que es una formación en el ámbito informal, ¿no? Me gustaría que hubiera una educación afectivo-sexual integral para contrarrestar los efectos de la pornografía. Quizá llevamos muchos años de retraso, porque es que, bueno, yo tengo un par de canas, estudié BUP, y a mí lo que me enseñaron de educación afectivo-sexual fue un poco la reproducción humana y con tabú, y no digas más, no digas más. Quizá estamos pagando años y años de ocultar, de decir, de no nombrar. Hablo de nuestro país, hablo de... Yo me crié en Madrid, luego he vivido en España, aunque he viajado fuera, pero sí tengo la sensación de que tenemos una losa educacional, cultural, muy potente, que ahora se ha desviado con la barra libre en Internet de pornografía y prostitución, que también la hay. Bueno, la losa que tenemos son 40 años de franquismo y 40 de posfranquismo. Vale. Esa es la losa que tenemos educacionalmente. Y que todas estas cuestiones hayan estado desde la época de Franco y sigan estando en manos de las monjitas. Ya. Aparte de eso, ya llegados a este punto, vamos tarde porque estamos luchando contra Internet, contra el fenómeno de acceso libre, gratuito e ilimitado que tiene cualquier criatura que tenga un dispositivo móvil. Y luchar contra eso es muy difícil. Ahora, ¿qué queda? Pues tomar el ejemplo de países que han tomado medidas para restringir el acceso a la pornografía. Te digo de niños. Ya ni siquiera de jóvenes, de niños que no tienen el cerebro formado para ver semejantes barbaridades de violencia, de misoginia y de cualquier cosa menos relaciones sexuales, sino relaciones violentas. Pero puestos a intentar atajarlo, o lo que dices tú, cómo quedarnos con algo, pues con lo típico, 4 o 5 tips para padres, docentes y agentes sociales para ver cómo contrarrestar en las criaturas lo que ven de acceso libre y gratuito, repito, y lo voy a seguir repitiendo. O sea, estamos luchando contra un gigante y vamos tardísimo. Sí, yo he hecho en falta un mayor número de leyes que obliguen, creo yo, a los padres a estar más pendientes de los hijos. Y quiero decir, es que esto no se me puede pasar, a las empresas que se lucran de eso, un mayor control, ¿no? De que no puedan permitir que sean los menores los que accedan a esas páginas de porno violento, ¿no? Me da igual, sin la edad adecuada, sin comprender, ¿no? Lo que están viendo, porque es que yo creo que el grave problema es una falta de educación de la buena, dialogada, explicada. A mí me gustaría que me explicaras y que no me pusieras el demonio que viene la porno, ¿sabes? Me gustaría saber y conocer y a partir de ahí funcionar. No sé si me explico, Laura. Sí, claro. El tema de que el porno hegemónico, que es como llamamos al porno de libre acceso, ¿no? Algunas producciones, porque son muy minoritarias y para élites culturales, ¿no? El porno mainstream, el que ve cualquier niño o niña que tenga un dispositivo, es muy grave cuando lo ve un cerebro de un niño o una niña, pero también es grave cuando lo ve un cerebro adulto. O sea, no es que yo diga que no lo vean menores, no tiene que ver nadie. Y sé que cualquiera puede decir, ay, esta señora, ¿qué está diciendo? O sea, yo veo porno todo el día porque es mi trabajo. Y así todo, hay veces que me afecta. Y es mi trabajo. Entonces, y tengo más de 50 años. Te vuelve loco no lo tiene que... la cabeza, ¿no? Te da ahí tiene una mala interpretación, sí. y digo yo que debe afectar al estado de ánimo, ¿no? Y a la personalidad y a un montón de cosas. Probablemente padres, madres, inclusive profesorado, que dice, bueno, el porno no hay que prohibir. Es que no saben lo que están mirando las criaturas. O sea, se piensan que las criaturas están mirando una película de las que veíamos nosotros en los años 80, que eso no es lo que están viendo. Laura, es que yo creo que el gran error está en diferenciar entre porno y lo que es una relación consentida, lo que es amor, ¿no? El que nos expliquen, ¿no? Cuál es una cosa y cuál es la otra. Y sobre todo, yo lo comentaba con Avian y con Linda, que eso es ficción, eso no es real.
¿Y los jóvenes entienden que eso, que se funciona así? Bueno, mira tú. Podemos discutirlo, seguro. Es ficción relativamente, porque cuando a una mujer le están pinchando los pechos y haciéndole una penetración anal con un puño, se la están haciendo. O sea, no es como cuando tú ves explotar un coche en una película y reventar los 4 que van dentro del coche y salir los trozos de cadáveres, pues no están matando al actor. O sea, que esto sí es real. Es real, pero digo que la interpretación que hace el cerebro del joven o de ella o de él es que es así la relación sexual. Que es normal, quieres decir tú. Sí, es normal. Que es ¿no? normal. Esos jóvenes tenemos 40 años ya. Es que claro, estamos hablando de que eso los jóvenes tienen acceso a ese tipo de modelo muy entrecomillado de relación sexual y luego cuando lo reproduce con 20, con 25, con 30, con 50 y creemos que eso es una relación sexual y eso no tiene nada que ver con una relación sexual. Cuando nosotros, decía ahora Laura, ponía el ejemplo de explota en una película de acción un coche. Nosotros no vamos explotando coches por ahí a pesar de ver películas de acción, pero si nuestro único contacto con el sexo, que no tiene por qué ser afectivo, te quiero decir, no tengo por qué tener una relación amorosa contigo para disfrutar del sexo. Ese modelo, ese ejemplo que nos acaba de poner ahora la compañera Laura, pues es complejo, es muy complejo cuando creemos que eso es lo que tenemos que hacer o dejarnos hacer. Aparte el resultado está ahí, ponía el foco Linda sobre las violaciones en grupo, que no dejan más que aumentar, y además hablamos grupos de chavales de 11 y 12 años que yo no sé qué se les pasaría por la cabeza en aquel momento, ni durante ni después. Es que esto... Yo creo, vamos a tocar hoy en la conferencia de hoy precisamente el tema de... A ver, es que quiero ser breve y quiero ser concreta. Entonces voy a pincelar con pincel grueso. Vale. Y vamos a ver, cuando los hombres o los niños o los adolescentes ejercen violencia sexual contra sus compañeras, puede haber 2 posibilidades. Que no sepan que están ejerciendo violencia sexual o que sí sepan que la están ejerciendo. Ya. Entonces, quienes sí saben que la están ejerciendo, igual se excitan ejerciéndola. Pero vamos a pensar en quienes realmente no saben que la están ejerciendo. ¿Por qué piensan que lo que están haciendo es sexo y no violencia sexual? Pues por varios motivos, los vamos a ver hoy en la conferencia. ¿Tú crees que es desconocimiento en general? Creo que es... O por lo menos así lo explican las expertas, pero ya lo explican desde los años 70, las expertas. Creo que es porque en el modelo pornográfico se presenta como placentero para la mujer determinadas prácticas consentidas. Y porque las personas, el concepto que tenemos de consentimiento es la falta de resistencia activa. O sea, si no hay gritos, jadeos y resistencia activa, parece que hay consentimiento. Y eso es lo que enseña el porno. Horrible. No sé si he sido clara porque es un tema muy confuso. Y muy directa, ¿no? Esta es la cuestión. Quiero agradecerte que te hayas sentado aquí un ratito. Muchas gracias. A ti, cuando quieras. Sí, bueno, además muy interesante la ponencia y que estés trabajando con este grupo durante... No sé si va a venir más veces. La próxima semana sí, estaremos hasta diciembre. Aprovecharemos. Hasta diciembre y hemos aprovechado que... Para esclarecer cosas y poder comentarlas. Muy amable. Cuando quieras. Laura Pedernera, Linda Waldron, también me ha encantado conocerte. Muchas gracias. Y nuestro facilitador, Manuel Avián, Afonso Méndez. El que menos hace y menos sabe, ya te lo digo. Bueno, gracias por la deferencia. Espero que encuentren un grupo de gente maravilloso. ¿Quieres decir algo más? No, estás bien. Muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer conocerte. Por escucharme. Bueno.